Y entonces puedes hablar de Revolución Mexicana, de Revolución Francesa, de Revolución Industrial, Claro. de Revolución de los carros, de Revolución de la moda, porque lo que significa revolución es cambio. Cambio. Entonces Sí, la tú lo pregunta que es quieres- ¿dónde estuvo el cambio? Exacto. Tú lo que quieres es que el niño aprenda Ya. qué significa revolución. Y si el día de mañana ese niño se muda a Perú y le dicen vamos a hablar de revolución, él sepa que hay un cambio. No sabe qué, pero va a indagar sobre Claro. eso, ¿no? Claro. Entonces, de eso va el programa de enseñar a través de conceptos y de mucha indagación y que los niños se hagan responsables también mucho de su propio aprendizaje. Esto es tercera llamada. Tercera. Está buenísimo. Tercera Nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, en ese proceso de aprendizaje de... O sea, como lo que acabas de decir, de Sí, de revolución pura- a revolución mexicana, es claro. O sea, lo que uno tiene que aprender es que es una revolución. Exacto. Y ya Más allá de entendiendo el los- concepto de revolución y a lo mejor luego el concepto de mexicano, Claro. los pegas y el cerebro... Sí, tendrá entender que- qué es Ujú, lo que querían en esa época, de Ujú. qué es lo que querían cambiar, ¿no? ujú, 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 Y qué interesante también esto de poder revalidar de una manera más fácil, ujú. Exacto. ¿no? De un país a otro, porque siempre es el mismo tema. O sea, Sí. no están los niveles en donde deberían de estar, no hay un mínimo y entonces no hay manera, ¿no? Sí. Y Sí, te la pasa verdad en es la más universidad padre. también. Sí. Y para los niños está increíble eso. Entonces, si hablas de reproducción, no solo hablas de reproducción humana y reproducción animal, puedes hablar de la reproducción de tu playlist de Spotify. De CDs. Y entonces estás Ya. explicando qué significa reproducir. Prevenidos. Está padre. Está entender muy... el No, ya concepto. siento que ya Sí, tengo yo una sí. nueva idea de todo ahora. No, es que Para aplicar sí. en tu clase el lunes. No, es que ahorita que dices reproducción de... Claro. O sea, sí, como relacionarte con el concepto. Es distinto. Ya. Sí, es verlo con otros ojos. Ayuda mucho, Ujú. la verdad. Está padrísimo. Ujú. Bueno, chicos, vamos a darle porque ya van a dar cuarta llamada. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Hoy están con nosotros Diana Sedano y Santiago Centeno. Chicos, bienvenidos. Ay, pues Muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar acá. La idea es que platiquemos del teatro, de la vida, pero sobre todo que nos divirtamos mucho. Eso. Maravilloso. Oigan, hay cosas que al principio uno no sabe que no sabe. Ajá. Y que creo que la actuación enseña pues a base de golpes, ya sea en los ensayos, en los castings, en las funciones. Si tuvieran que nombrar una lección del oficio, algo que hoy tienen muy claro y que hubiera sido imposible entender cuando empezaron, ¿qué sería? Uy, solamente una. Puedes decir varias si quieres. Es una lección. Sí, que hayas aprendido que antes pues no sabías que no sabías y ahora sabes y dices, debí de haber sabido esto antes. ¿Tienes? A mí Pues, ya se me vinieron. ¿Sí? Vale. Sí. Pues va, si quieres, sí. Ahora voy. O sea, creo que para mí ahora la más importante es no hay estado ideal, porque además, como doy clases, como que es algo que aprendí a ver de las y los alumnos. O sea, quieres llegar a hacer las cosas bien. Quieres llegar a que te salga la escena, que digan, ay, qué buena actriz eres. Y a partir de ahí es como quitarnos ideas de representación, porque lo que se vuelve emocionante es el contacto genuino de una con el entorno que te plantees, o sea, un monólogo o unas acciones o un vestuario. Y esa es la relación. No sé si ya me estoy choreando mucho, No, pero no. esa es la relación que es importante. Y yo me acuerdo que a mí me decía mi maestra, no hay estado ideal. Y yo no entendía a qué se refería. Qué interesante. Esa es una. Muy bien, qué buen aprendizaje. Yo, bueno, no sé si te voy a contestar con esto, pero no sé por qué tengo la necesidad de decirlo. Está A ver bien. si macha o no. Pero esta idea también, yo desde que empecé a estudiar actuación siempre admiraba muchísimo a los creadores escénicos, a los actores. Entonces, me costaba mucho como poder decir, ya soy actor. Porque ¿cuándo ya eres actor? ¿No? O sea, no hay un papel que te diga, ya eres actor, ¿no? Y puedes terminar una carrera y
¿y ya eres actor? ¿O cuándo eres actor? Cuando tú te sientes actor, cuando tu profesor te dijo sacaste 9, es algo muy subjetivo. Y como yo admiraba muchísimo a los actores, a las actrices, me costó todavía después de salir de la carrera como reconciliarme para decir, creo que ya, ¿no? No fue luego, pero fue un aprendizaje que llegó después, ¿no? Y que somos, como actores, casi siempre somos inseguros, entonces todavía de repente, ¿no? Uno puede dudar y volver a decir, no, sí soy, pero es algo muy, muy extraño y que creo que pasa por la cabeza de mucha gente que estudia teatro. Sí, creo que en muchas profesiones debe de pasar. Bueno, igual, seguramente ¿no? también, sí. A lo mejor en otras, pero... Sí. Sí, a mí también me costaba trabajo. Me costó muchos años decirle, o sea, presentarme como actriz. ¿Verdad? O sea, Sí. cuando estás así como en una cena familiar y te dicen, ¿tú qué eres? Y ya había algo que me costaba trabajo. Órale, pues sí. Es que sí es complicado. O sea, yo estudié psicología y sí, ¿cuándo te la terminas de creer? ¿Cuándo dices, ahora sí ya tengo la suficiente experiencia para poder hacer tal o tal? Pero a la vez es una gran contradicción, porque pues para poder actuar te tienes que creer y tienes que Sí. creer, porque ese es, ¿no? O sea, funcionamos a través de la creencia, de creer y de crear, y solamente creas creando. Y entonces cuando dudas, de pronto, es una contradicción espantosa. O sea, vivirla es medio un infierno, la verdad. Sí, si sí. lo confieso. Ahora que dices eso, creo que hay lecciones que llegan y hay un quiebre como para que justo empiecen a funcionar esas lecciones, ¿no? Sí, bueno. Que son, no siempre, pero creo que en la mayoría de las veces hay una cosa importante para que empiece a jalar. ¿Qué sienten que tuvieron que dejar cuando aprendieron algo? No sé si quizás un hábito, alguna forma de trabajar, algo en particular que entonces ya los hizo empezar a crecer de verdad. Uy, dejar así como renunciar. No sé. Pues sí, a mí creo que me pasaba algo en la escuela, como que me auto boicoteaba. O sea, me acuerdo que un maestro me decía que yo leía los textos y parecía que ya había entendido todo a la primera. Y luego había meses de quién sabe qué le pasó a Diana. Y 2 semanas antes de estrenar, o bueno, de presentar las escenas, se me volvía a conectar otra vez algo. Wow. Y me decía, ¿a dónde te vas esos 2 meses? Y yo no tenía, o sea, sigo sin tener ni idea. Pero a partir de haberlo, o sea, de que alguien me lo pudiera decir con esa claridad, dije, algo es, o sea, tengo que estar muy presente en los ensayos, porque me acuerdo que además me dijo, pues como ten cuidado, porque se vuelve muy cansado. O sea, yo creo en ti como actriz, pero se vuelve muy cansado para la dirección lidiar con ese tipo de actitudes. Y no era una actitud que dijeras, era una cosa consciente, mala onda mía, de decir, ay, pues ahora me los voy a atorar a todos en el ensayo. O sea, de verdad, creo que tiene que ver a lo mejor con la duda que dice Santiago, tenía un primer instinto y un primer impulso muy arrojado y luego decía, no puede ser por ahí. Y en lugar de hacerlo crecer, me daba una vuelta así del otro lado del periférico. Claro. Y volví a aterrizar en un buen lugar, pero me perdía mucho tiempo. Sí, la parte de la evasión, pues a lo mejor el nervio, la inseguridad justo te hace evadir y quizás el sentir la presión de ya vamos a estrenar y no estoy llegando, te hace regresar. Sí, ¿no? porque ahí llega el público y no te queda más que hablar fuerte y claro. Sí. Correcto. A mí me pasó, fíjate, fue en terapia. O sea, fue en terapia cuando hice clic conmigo mismo y después de trabajarme. Porque yo creo que la carrera de actuación me parece maravillosa y me parece un proceso de muchísimo aprendizaje, de muchísimo crecimiento a nivel personal como ser humano y que implica muchas cosas. Pero también creo que a veces estamos en manos de ciertos maestros, ¿no? Que pueden sin querer llegar a hacerte mucho daño, ¿no? Porque no conocen toda tu historia de vida y a lo mejor juzgan solamente por la portada. En mi caso, yo siempre fui muy inseguro. Y cuando empecé yo la carrera gané mucha seguridad a través de los ejercicios y del trabajo. Y siempre he sido muy, muy trabajador y muy intenso. Pero de pronto hubo por ahí un maestro que me quebró, ¿no? Y me sembró una duda muy fuerte. Y me hizo dudar. Y eso permeó mucho tiempo. Y yo terminé la carrera
y estuve lidiando con esos demonios y haciendo malabares en escena para creer en mí y después no, y salía y un tormento hasta que no fui a terapia y me ayudaron a colocar todo en su lugar para poder verdaderamente, ¿no?, terminar de hacer clic y creer en mí. Y bueno, la terapia es algo que recomiendo a todo el mundo, sean actores o no, la verdad. Se me hace sumamente necesaria en esta vida. Sí, totalmente de acuerdo. Oigan, vamos a revisar algunos proyectos en los que estuvieron. Muy bien. Me voy a ir un poco al pasado. En esto de la terapia y de que eres psicólogo. No. Esto es trampa. Es play con maña, nos quieres quebrar. No, es cierto. No. Solo es con la idea de reconocer el trabajo lindo que han hecho, chicos. Oye, Diana, Torne a Viaje, ¿qué es esta obra que tú... terapia, amigo. Más terapia. Sí. ¿Qué es esta obra que tú escribes, diriges y actúas? Y parte de un hecho aparentemente simple, pero es brutal, ¿no? Donde viajas para encontrarte con la familia de tu papá y descubres que del otro lado tu nombre no existe, ¿no? Y creo que la obra pues convierte al papá en esa fuerza que organiza la pregunta de cómo se construye la identidad cuando la sangre no te nombra. Órale. Wow. Me gusta mucho cómo lo estás nombrando, la verdad. Cuando empezaste a trabajar en ese texto, ¿qué fue lo primero que apareció? ¿El recuerdo, la molestia, el dolor, las dudas? ¿O tenías una escena muy clara que sabías que tenía que estar? Cuando empecé a trabajar con el texto ya concretamente, es que estaba mezclado. Creo que, o sea, el impulso creativo, o sea, me gusta mucho cómo dices esto de este padre que sí ha sido una fuerza creadora muy importante para mí. Pero bueno, primero vino el impulso de hacer el viaje, ¿no? Pero estaba junto, o sea, entre el impulso de hacerle el viaje y la fantasía de crear una obra sobre mi papá, apareció casi al mismo tiempo. O sea, no es como del huevo la gallina, pero como que sí o sea, en tanto esa experiencia era posible, apareció la posibilidad de crear como una herramienta para, no sé, como que para mí el teatro es una herramienta para tratar de entender el mundo. Es la herramienta que yo tengo, ¿no? La representación desde su lugar más primitivo, siento que es eso, ¿no? Entonces, bueno, estuvo eso. Entonces yo hice el viaje a Santander y a Madrid a conocer a la familia, a mi familia. Y cuando estaba haciendo el viaje yo quería escribir. O sea, quería empezar, quería hacer un documental, hasta ahí me llevé mi cámara y todo. Y entonces supe que tenía que renunciar a eso por un momento para, pues, tener la experiencia. Entonces lo que hice fue una bitácora de viaje. Tenía un diario y escribía todo. O sea, desde las cosas más tontas o recuerdos, de repente cosas que me acordaba que mi papá me había... En fin, todo lo escribía. Y luego hasta un año después del viaje, yo siempre supe que quería hacer esa obra. Y siempre supe que el punto fuerte de esa obra, o bueno, como el corazón, es la idea de que yo creo que yo soy muy buena actuando de mi papá. Así de bobo era, la verdad, y de simple de yo quiero actuar de mi papá. Me sale bien el acento y es una manera de entrar en contacto con él desde un lugar muy raro. Entonces, a partir de esa idea de yo lo quiero representar a él, fue que se empezó a tejer todo. Pensar en la posibilidad de qué tanto le quería subir el volumen a ese juego de representación, porque podría ser yo en ropa de trabajo hacerlo, pero la decisión fue hacer una máscara hiperrealista de su cara. Entonces dije, quiero jugar esto quiero jugar la idea de la actuación de ponerse en los zapatos del otro a sus últimas consecuencias con mi propia historia, pero no desde mí. Entonces, ya no sé si me desvié, pero el punto como no era un recuerdo, era una fantasía de ser él. Como que quería ser él. ¿Irle subiendo el volumen iba aumentando el dolor? No. La verdad no. Fue muy placentero. O sea, para mí el juego con la representación, por más que uno entre a lugares oscuros, no me resulta doloroso. No me resulta dañino. Puede ser que sí haya momentos. Sí me acuerdo que estaba como que cuando hice esa obra, yo no sé cuándo he estado tan nerviosa en mi vida. O sea, yo sentía que,
O sea, que quería pasar rápido por ahí. Y sí es, por supuesto, porque había mucho en juego de mí misma. Claro. Pero nunca sentí como dolor, ¿sabes? De ese que te daña, como, no sé. Y de repente sí, me acuerdo y luego cuando mi papá se enteró que estaba haciendo la obra, en fin, luego hubo el retrotorna, que era lo que estaba pasando en la realidad mientras yo estaba haciendo la obra, que sí me afectaba. O sea, me afectaba pensar que mi papá pensaba que yo me estaba burlando de él. O sea, ese tipo de lectura. Y luego lo fue entendiendo que no. En fin, fue todo un proceso con él también sobre la obra. Él nunca vio la obra, pero la leyó, yo se la fui a leer. En fin, ese proceso, por supuesto, sí hubo muchas cosas dolorosas pero ya lo podía observar desde otro lugar. Eso creo que fue lo que fue muy hermoso. Okay. Y mientras estabas escribiendo, ¿hubo cosas que dijiste, estas me las voy a ahorrar y prefiero no, y las quitabas, o ibas y venías? Fíjate que no me acuerdo de yo sentir algún tipo de restricción conmigo misma en la creación. Siempre siento la restricción en la realidad, no en la creación. Okay. O sea, como que ahí ni me lo cuestiono. Por supuesto que había algo que yo lo quería cuidar. O sea, yo no me quería burlar. O sea, para mí, claro, el Tornaviaje fue una obra sobre la reconciliación. No tenía ningún afán de hacer ningún reclamo infantil, ¿sabes? Desde ese lugar, nada. Pero cuando le leí la obra a mi papá, había cosas que sí omití. Okay. O sea, pero me daba cuenta mientras la leía. O sea, estaba leyendo cosas y dije, uy, esto le va a doler. Y eran cosas muy tontas, ¿eh? O sea, hasta casi banales, pues. Ahorita no me... Bueno, o sea, me acuerdo de una, por ejemplo, así brevísimamente, que es... Mi papá me decía mucho a mí que él tenía un coche Mercedes en España y que cuando me iba a llevar a dar a un paseo por su Mercedes que era, ¿cómo se llama? Descapotable. Y cuando yo llegué allá me dijeron, güey, ese coche es una carcacha, o sea, lleva 20 años parado. Y es más, estaba guardado en un lugar en donde estaba muy cerca de cuando fueron los atentados de Atocha, y como estaba el coche ahí, lo llenaron de espuma antibombas y nadie sabía de quién chingados era el coche. Y esa cosa que parece medio boba, no se la pude leer, porque sentí que estaba rompiendo con una fantasía que él me había planteado a mí y dije, o sea, es muy fuerte romperle la fantasía de sí mismo a alguien. Sí, sí. Sobre todo a alguien que fantasea tanto con sí mismo. Pero esas cosas me dolían más, que tenían que ver con la realidad. En la creación no me pasó. Okay. Al contrario, muy, muy placentero. Y hubo algo, ya dando funciones, ¿hubo algún momento en el que tu cuerpo no quería ir al mismo lugar que lo que el texto te pedía, ya estando ahí? ¿Como una resistencia? Ajá. Creo que no. La verdad, no. Me daba muchísimo placer actuar esa obra, muchísimo. O sea, lo que me pasaba es que a veces me salía mejor que otras. Yo no sé si eso es también una especie de resistencia, pero de repente sí me pasaba como poquito antes de decir, ya me quiero ir a mi casa. O sea, como de pensar así, ya me quiero. Y luego me pasaba una cosa muy rara, medio cochina, perdónenme. Bueno, no es cochina, pero eructaba muchísimo. Antes de pero yo no eructo casi. O sea, pero se me hacía muy raro porque muy fuerte. O sea, sobre todo en las primeras temporadas, no sé qué o sea, no sé si era lo que yo tomaba antes o que tomaba muchos, no sé qué era, pero eructaba muchísimo. Y se me hacía muy loco eso. Mi cuerpo estaba hablando, sin duda, pero así que yo dijera, ay, yo no quiero ir a ese lugar. No, yo siempre tenía la disposición de abrir esa puerta. Pero hay teorías que hablan de que cuando la gente está súper arraigada al piso y dejan que la energía fluya, les pasa eso, que eructan mucho. Pues no sé, pero mira, sí se me hacía una rarísimo. Gran respuesta a los pues eructos. Sí. Oye, sí, pero ¿no te pasa también en otras obras que igual tienes ganas de salir corriendo? ¿O no tanto como en Tornaviaje? Sí me pasa, pero porque pienso que no me va a salir. Como que no me voy a acordar, que no voy a saber actuar. Sí, se te va a olvidar algo y dices... Es que las resistencias se manifiestan raro, ¿no? O sea, como a veces en pereza y no te das cuenta que te estás resistiendo. Claro, sí. Pero simplemente, o sea, por ejemplo, en anatomía me daba muchísimo sueño. Así decía, tengo un sueño, me quiero ir a dormir a mi casa, pero así, segunda llamada y yo, así bostezando.
Y claro que son resistencias, Claro. pero no pasan por la voluntad. Es decir, yo no quiero resistirme, Claro. solo sí reconozco que mi cuerpo... Van bajando. de O sea, manera tengo la inconsciente. adrenalina hasta acá, pero tengo un chingo de sueño. O sea, no sé. Wow. Oye, y después de haberla hecho, ¿hubo alguna decisión en tu vida o en tu carrera que no habrías tomado si no la hubieras hecho? ¿La obra? Ujú. Sí, volverme director. O sea, bueno, mira, por ejemplo, con lo que decía Santiago, decir soy directora a mí me cuesta mucho trabajo. Tampoco es que haya dirigido yo muchas cosas, pero las he hecho. Asumir un papel creativo como más, sí, más desde la dirección o desde la escritura, pensar que sí soy capaz, o sea, que sí puedo. Que sí puedes. Sí, por supuesto. O sea, Tornaviaje a mí me abrió una puerta creativa que no... O sea, que a lo que le estoy infinitamente agradecida, al proyecto, a mi historia, a mi papá con todo y hasta al lugar Santander y a los amigos y colegas que me acompañaron en ese viaje. Infinitamente agradecida con eso. Se me abrió una puerta. Qué bien, Ujú. qué lindo. Porque además era un gran trabajo. Sí, sí. Gran Estaba trabajo. padrísimo. Santi, ahora yo quiero ir a otra obra que hace un movimiento, digamos que a la inversa. Ujú. Un padre que mira al hijo para descifrar quién es. Y cambia el punto de vista, Ujú. pero el núcleo es el mismo. Es alguien intentando entender a otro a través del teatro. Y estoy pensando en La Ilusión. La ilusión. Tantos años, hace tantos años. Yo te dije que nos íbamos a ir muy atrás. Muy atrás, muy atrás. Wow. Wow. Ya no me acordaba de... Ay, qué bonito. La obra cuestiona si amamos a las personas que son o la versión que nos construimos de ella. Ese cuestionamiento se te quedó pegado solo pensando en lo que te tocaba ver o en tu propio personaje, o te obligó a mirar algo de tu propia vida o de tu propio lazo familiar. Híjole. Es una pregunta muy difícil. También te cuento que fue la primera obra que hice, bueno, con mis compañeros. Fue la obra con la cual nos graduamos de Casa Azul. Yo creo que no sé si la entendíamos tan bien, porque es una obra muy compleja, Ujú. ¿no? Y creo que dimos lo mejor de nosotros y teníamos muy buenas bases y muy buenas herramientas y fuimos una generación muy talentosa. Pero yo no sé hasta qué punto entendíamos el texto de manera tan compleja, ¿sabes? Porque es un texto muy profundo. Sí. Y además después es toda una adaptación de Tony Kushner. Entonces, con las herramientas que teníamos. Pero fue una obra que sí me hizo y nos hizo como generación preguntarnos muchas cosas, ¿no? Acerca de la vida, acerca del amor, acerca de quiénes éramos y que nos unió muchísimo. Pero te mentiría si te contestara esa pregunta porque Ya. en ese entonces no tenía tanta conciencia ni no iba a terapia como ahora. La verdad. Oye, y la hiciste en tres ocasiones. O sea, 3 años distintos, ¿no? 2010, 2014 y 2016. Sí, hubo una temporada que no estuve, pero las otras sí. Ya. Y repetiste con Mauricio García Lozano como director. Como director. ¿Qué tan fácil es regresar a un mismo texto después de cierto tiempo y acomodarse a lo que ya traes de recuerdo, conciencia, a lo nuevo que puede llegar a cambiar? Oye, es maravilloso y sumamente emocionante. Es de las mejores cosas que te puede pasar. O sea, volverte a enfrentar un texto, es que hasta me emociono. Volverte a enfrentar un texto después de muchos años es un regalo que te da la vida porque encuentras nuevas cosas, te caen nuevos veintes. Dices, claro, esto ya no me funciona, pero sigues queriendo decir algo a través de ese texto porque la vida te lo vuelve a poner y porque evidentemente lo estás haciendo, pero como que tienes más herramientas, entonces tienes la maravillosa oportunidad de abarcarlo desde la experiencia y desde otros lugares y de probar cosas nuevas. Y ese regalo es hermoso porque no siempre sucede. Entonces, con La Ilusión, como al principio fue algo de generación y después tuvimos la oportunidad de obtener EFI Artes con La Ilusión muchos años después, pues fue increíble. Además que yo cambié de personaje, porque al principio hacía un personaje que era el amanuense y después pude hacer el personaje del galán, que en un principio iba a ser y no se pudo porque me salió chamba y entonces se tuvo que mover. Y también eso me encantó, ¿sabes? Poder hacer otro personaje que siempre quise hacer y me había quedado con las ganas de hacerlo. Entonces es maravilloso lindo. que te suceda. Sí.
Mauricio no ha sido el único director con el que has repetido, ¿no? Ha habido otros directores con los que te has reencontrado. Sí, varios. Es cómodo, es volverse a reconocer como personas, porque uno va cambiando con el paso de los años. Como, o sea, no sé por qué estoy pensando más en Clarisa Maleiros. Que siento que con ella has trabajado mucho. ¿Qué tan fácil es reencontrarse cada vez y llega a ese nuevo Santi que era estudiante y luego se graduó y luego ya pasó por varios años de terapia? Y ¿cómo es reencontrarse con los directores? Pues también es muy bonito. Siento que es algo parecido a reencontrarte con una obra de teatro que ya hiciste. Tiempo después lo mismo te pasa con un director, ¿no? Porque pues llegas con nuevas herramientas, herramientas y experiencia de vida que pues nosotros los actores coleccionamos, memorias, recuerdos, ¿no? Y de pronto eso nos puede ayudar también como para estar arriba de un escenario. Con Clarisa lo que me pasó, la amo, la adoro, pero no me he vuelto a reencontrar con ella después de que hice la última obra de teatro con La Máquina de Teatro, que fue El Inspector. Estuve mucho tiempo en La Máquina, creo que 7, 8 o creo que hasta 10 años, haciendo muchos proyectos. Aprendí muchísimo teatro del cuerpo, manipulación de objetos, creación colectiva. Fue maravilloso. Pero cortamos un poquito, pues, relación. O sea, la vida nos fue llevando así. Entonces, de repente hablo con Clarisa y me encantaría encontrarme con ella, tanto como actor-directora y actor-actriz, ¿no? Estaría increíble. Pero con ella eso me ha pasado. Y con los demás, de pronto, pues lo mismo que te digo del teatro, ¿no? Es padrísimo saber ahora en dónde estás y ahora qué tienes que ofrecer y ahora, ¿no? En dónde coincides y en dónde no, porque se vuelven un punto de referencia. Claro. Oye, Diana, hace rato hablabas de cómo pues no te terminas de creer el ser directora. Y... No, ahorita ya. No, no es cierto. No es cierto, pero sí me pasa. Y pues en Tornaviaje tuviste pues el cuerpo justo dentro de la escena. Pero cuando llega violencia, pues cambias de lugar y ya dejas de encarnar y te pones a dirigir y pones el ojo en el cuerpo de otros. ¿Qué pasa cuando la violencia ya no atraviesa tu cuerpo, sino que pasa por tu mirada como directora? Pues creo que, bueno, como que siento que yo todo lo que he abierto en el teatro también, en fin, como que he tenido muchas profesiones, ya siento, dentro de la misma, sí, pero siento que es a partir como de un desdoblamiento de la actuación también. O sea, lo que más me interesa es la actuación. Y entonces antes de Violencia había hecho una obra que se llamaba Mujer, que ahí codirigí con Mariana García Franco, que tiene una teatralidad que a mí me interesaba mucho. Entonces colaborar con él, o sea, como que antes de aventarme yo sola, primero hubo como un rebote con Mariana García Franco que siento que me dio un poco de arrojo para decir sí a Violencia. Cuando me escribieron para Violencia, lo primero que pensé es voy a codirigir, porque yo sola no puedo. Okay. Y luego, así, después de muchas respiradas, dije, no, a ver, me están invitando a mí. Y yo decía, pero ¿cómo va a pasar de dirigirme a mí misma, a 3 personas con otra compañera, a dirigir 9 actrices de la Compañía Nacional en este estado que yo estoy viendo que está pidiendo el texto? Y la verdad era siempre regresar a la actuación. O sea, como yo leí el texto y me emocioné. O sea, dije, esto está divertido de hacer. Está muy divertido de hacer. Me hubiera encantado actuarlo. Pero luego dije, qué padre que yo esté de este lado, porque lo que quiero empezar a hacer es, pues, todas las cosas que no me piden hacer las o los directores con los que una trabaja, porque ahí tienes que encontrar un punto común con la mirada. Pues ahora yo siempre me imaginaba yo misma actuando, la verdad. Disculpen el ego. Y además se daba, porque como Violencia era un desdoblamiento de un solo personaje, dije, ay, me lo justifico perfecto para mí, sí que. Entonces, como que sí ensayaba yo en mi casa. Y empecé a hacer cosas que yo no sabía que había que hacer. O sea, no que no sabía que había que hacer, pero nunca las había hecho y lo oía o veía o había visto
la retrospectiva de Margules y sus dibujitos. Y yo decía, ay, pues hay que hacer dibujitos. Entonces me ponía a hacer mis dibujitos que del trazo y no sé qué. Y me iba acordando sobre todo de mi experiencia como actriz cuando alguien me dirigía qué me faltaba para estar más certera yo en mi actuación. Y mi idea era como cumplir ese vacío, decir, a ver, cuando a mí me falta, yo necesito esto como actriz para que mi imaginación como que se despliegue sin prejuicio, ¿no? O sin pudor. Entonces, por lo menos era lo que yo intentaba. Entonces, yo me ponía mucho en ridículo. Eso es lo que recuerdo. Cuando estaba dirigiendo esa obra también. Tomamos un taller de clown con Artús y lo tomamos todas, yo también. Y siento que ese gesto de como la dirección, no como un ente aparte de todo el cuerpo, que está nada más viendo de, sí, hazle así. No que la dirección sea eso, pero... Sí. Pero el prejuicio sobre la dirección como un ente que observa, como que yo dije, voy a entrar con ellas al juego y luego me voy a ir desprendiendo. Eso. Ok. Y yo te quiero decir también, o agregar que de pronto yo también tengo mucha resistencia, que a veces digo, tengo ganas de dirigir, ¿no? Digo, quiero, o sea, me llama un poquito la atención, pero no lo hago porque he sido tan necio con ser actor y que quiero actuar y actuar y actuar. Llámalo ego, lo que sea. Yo digo, imagínate que me pongo a dirigir y de repente se me abre el camino hacia la dirección y no, es que yo quiero actuar. Y por eso a veces no me doy el chance y la oportunidad de hacerlo, porque lo que más disfruto en esta vida es actuar. Y entonces me cuesta trabajo, ¿no? Puede ser un autoboicoto, ¿no? Se me abrió esta reflexión de esta resistencia que puedo tener para dirigir. Es que además dirigir es agotador. Sí, o sea, tú me lo para has mí dicho. ha sido... Y Paula Watson también me lo ha dicho mucho, sí. Es demandante a unos niveles... O sea, por ejemplo, yo no tengo problemas de sueño, más que cuando dirijo. Ay, No wow. tengo problemas. O sea, yo me acuesto en la cama, me duermo enseguida. Y cuando he dirigido, no me para la cabeza. Es un desgaste desde otro lugar. Okay. Y además se siente uno como muy responsable. O sea, yo siento cuando de repente se te juntan dos proyectos como actriz y no es lo ideal. O sea, a mí no me gusta, pero puedes lidiar con eso de alguna manera. O sea, dirigir una obra y actuar, o sea, que se te junten dos proyectos de directora, a mí me parece imposible. Pero a lo mejor es porque, no sé, no tengo tantísima experiencia dirigiendo ni puedo resolver, sino porque me implica muchísimo. No sé cuándo vuelvo a dirigir. O sea, como que siento que si vuelvo a dirigir, que espero que sí, sí necesito como no hacer más nada. O sea, de verdad no hacer más nada. Wow. Entre las referencias, o sea, no sé, implica construir el juego. Sí. Pero ¿quién dice que uno no puede tener muchos universos y distintas vidas en una? No, estoy completamente de acuerdo contigo, pero siento que me ha costado tanto trabajo, o sea, o a todos, no nada más yo, pero he sido, o sea, de pronto ser actor en este país es complicado y hay que... Y luego te das cuenta de compañeros tuyos que eran muy buenos y que agarraron un trabajo porque pues tenían que comer y de repente no se fueron hacia otro lado y se olvidaron de la actuación y perdieron su pasión por a lo mejor, ¿sabes? Entonces yo siempre he sido de no quiero trabajar en nada que no tengan que ver con el teatro, la actuación y he estado ahí. Y entonces siento yo que está mal. Ya lo voy a tratar en terapia. Siento yo que está mal que no me dé ese chance aparte, pues no pasa nada, ¿no? Uno puede hacer muchas cosas, pero no quiero quitarme un espacio más para actuar o una posibilidad de espacio para actuar si dirijo. Porque, a ver, el peor de los escenarios es, pues no lo hice bien o no me gustó y me regreso. No, el resultado no me importa, ¿eh? O sea, no es el resultado. No pero sé si... sí hay algo que, o sea, no sé si tiene que ver con lo que estás diciendo, pero por ejemplo, a mí sí me angustiaba que compararan mi vida de actriz con la de director. O sea, como que alguien dije, porque a mí lo que más disfruto es actuar. Ajá. Que dijeran, ay no, que mejor se dedique a dirigir. Es que sí puede ser algo por ahí. Me daba una... Y cuando yo, como he hecho dirección de casting de algunas películas, y eso apareció desde antes de la pandemia, pero fuerte en la pandemia porque los teatros estaban... Entonces me puse a hacer dirección de casting y parece que no lo hacía tan mal. Y coach de actores naturales. Y yo dejé eso porque sentí que ya no me estaban hablando como actriz. De ya cambió de rubro y... Algo pasa. O sea, yo pienso que a mí me pasaba eso de cómo te empieza a mirar la gente y en dónde te empieza a colocar.
Y entonces a uno le ha costado tanto trabajo es que es eso. nombrar, lo que decías al principio, nombrarse actriz y creérsela para que de repente ya... no sé si es por ahí. Y ha pasado también a muchos compañeros pues que tenemos, que también son maravillosos directores o asistentes, y entonces ya empiezan o sea, porque son muy buenos en todos los sentidos, y empiezan a buscar a esa persona como asistente o como director, y se olvidan de su faceta de actor o de actriz, ¿no? Y luego es complicado volver a ponerse en el ojo. Sí, es algo por ahí muy sutil, que luego no se habla mucho, y ya lo estamos hablando. Y está bueno. Está bueno. Yo creo que siempre hay que entrarle. Yo también. Yo también creo, pero todavía no me animo. A ver si me animo. Lo veo en terapia. Bueno, y cuando estés listo, vienes otra vez. Ok. Ya como director. Muy En su bien. faceta Cuando me de anime, director. porque yo creo que es aventarse, porque nunca vas a estar listo como director, ¿no? Digo, y también yo a cada área le tengo mucho respeto. Entonces veo a los directores y para mí es wow los directores. Igual que como veía la figura del actor y demás, tengo mucho respeto por cada profesión, ¿sabes? Y cada rubro. Entonces, ¿qué ibas a decir, Diana? No, que ahora siento que lo que está a nuestro favor de esto que dices de pues hay que aventarse, es que creo que antes era muy clara como la época del teatro donde el protagonista era la dirección. ¿Me explico? O sea, como una figura, o sea, como en esta separación de roles. Y siento que parte de la formación más actual tiene que ver con esta noción de creador escénico, en donde ahorita yo no percibo como antes percibía tan separadas las áreas. O sea, como tengo la fantasía de conforme yo vaya creciendo, pues sí, como que no haya tanta separación entre la faceta, si quieres dirigir, o sea, entre la faceta dirección y actuación. De actuación. O sea, es un creador escénico que de repente pues le hablan para actuar porque es muy buen actor o porque esta persona quiere trabajar contigo, pero además tiene toda una faceta de exploración personal, que eso, lo que sí, por eso yo digo, ay, sí dirige, porque eso nadie te lo va a satisfacer. No, Esa curiosidad o sea, de decir, ay, yo tenía un juego antes con mis amigas cuando íbamos al teatro y las obras no nos gustaban, que nos íbamos a discutir cómo la hubiéramos resuelto nosotras. O sea, ¿qué te hubiera gustado ver a ti? Hasta yo juego a eso. Ajá, así de cómo lo hubiera hecho. Y como no es contra el otro, es como, o sea, con este texto tan chingón, la escenografía, pero yo lo hubiera... Y entonces ahí como que se empieza a despertar una otra faceta que no se despiertan con la actuación nada más. Entonces, siento que ahora hay un poco más de integración entre las áreas, no sé. Y lo mismo me pasa con el tema de dar clases, ¿no? Respeto mucho a los maestros y a las maestras de actuación y siento que tienen mucha responsabilidad. Entonces van 2 veces que me dicen, oye, ¿no me podrías ayudar para creación de personaje, ¿no? Personajes realistas pero distintos a partir de la forma? Y yo, o sea, como que, ¿no? Como que hay gente que me ha buscado y yo no sé si me pasa lo mismo con ser actor. Yo no sé si... ¿Cuándo me nombraría maestro? Claro que sí siento que tengo mucho que enseñar, pero se me hace que no cualquiera es maestro, ¿no? Puedes tener mucho conocimiento, pero compartir el conocimiento, hay todo un sistema de docencia que uno tiene que crear o tener muy claro, ¿no? Y creo que pues respeto mucho a los maestros, ¿no? Y hoy en día mucha gente ya da clases y talleres así, justo, ¿no? Y yo digo, híjole, no sé. O sea, tengo 2 puntos. A ver. Diana decía, o sea, creo que lo que tendríamos que pensar es que tendríamos que ver a los artistas como una cosa globalizada, pensando en que puedes ser artista desde muchos lugares y no solo uno, ¿no? Sí. Y, más integrales. Y pensando en esto de que ya cualquier pendejo da talleres, es cierto y está horrible, ¿no? Sí. O sea, justo hace unos días tuve una conversación con un colega suyo donde criticábamos eso. De, mira, y entonces nos sorprendió mucho porque además nos salían posts. En el mismo día nos salieron 4 distintos y decíamos, ¿y con qué valor civil se atreve? ¿No? Es muy impresionante. Pero creo que la ventaja que tú tienes es que tienes tan consciente el respeto hacia el director y hacia el maestro que el respetarlo te va a poner en un lugar donde te lo vas a tomar en serio y no
No vas a ser un cínico de pues me paro aquí, cobro y vamos a ver cómo sale. Sí, creo que te vas a preparar. Sí, para no saqué de poder... ventaja de eso. Eso Exacto. me quedaría claro. Sí, sí, sí. Entonces sí. creo que eso es un punto a favor tuyo, el que tengas claro lo que implica ser y el respeto que se merece estar, como el respeto que se merece estar parado en el escenario. Claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, en eso sí tienes mucha razón, Humberto. Sí. Bueno. Igual me animo en una de esas. que Diana me eche la mano para que me anime, que la admiro mucho. Oigan, vamos a regresar un poco a violencia porque tengo un par de dudas sobre la obra. Este texto de Valeria Loera me gusta porque mezcla lo absurdo con lo doloroso. Y no sé, quisiera como qué regla fue la que te marcaste tú desde la dirección para que el humor no anestesiara la herida, por decirlo de alguna manera, pero que tampoco la herida aplastara el humor. Sí, ese fue el dilema mientras los ensayos de violencia, ¿no? O sea, primero era muy claro, como decir, cada vez que sentimos que se nos está botando, o sea, yo me acuerdo que un día, digo, para empezar tenía un elenco de actrices espléndidas, o sea, y de una confianza conmigo que no tengo manera de agradecerles nunca, o sea, porque fue hermoso la confianza que depositaron en mí. Y entonces cuando uno tiene ese terreno de trabajo, hay libertad. En cuanto empieza a haber tensión, ahí es cuando uno se pone rarita. Pero entonces siempre era esto que estás mencionando, como regresar a la idea de, bueno, no a la idea, sino a la herida. O sea, violencia es una mujer que está en depresión porque perdió al amor que ella piensa que es el amor de su vida. Y todas y todos hemos pasado por ese lugar espantoso. Y entonces solo era no perderlo de vista. Lo que Valeria hizo, que me parece maravilloso, es lo tiene muy, muy claro en su anécdota en la obra, el despliegue de eso, la crueldad que puede, o sea, como que sentía que había que diseñar muy bien cada línea de cada otra violencia que se asomaba, ¿no? La de la basura tenía una personalidad, tenía que no salirse de esa personalidad. Y entonces era como una pequeña orquesta, es decir, es que tú no puedes tocar el instrumento de ella, aunque te den ganas de tocar el instrumento de ella, porque si tú no tocas esto, no suena. Claro. Era como el contraste, ¿no? La de la alacena y su compulsión infantil de la comida, la de la caca, y pues bueno, nada más que se llame la de la caca, pues ya ahí con eso, ¿no? La del armario que está escondida y es más frágil. O sea, primero era como aclarar muy bien la línea de cada personaje fuera de violencia, que es como si violencia, pues eso, si estuviera partiendo y se pudiera ver a sí misma en todos esos roles. Pero el centro real de violencia, que era lo que hacía Mireia, era el lugar realista. O sea, ese lugar, ella tenía que responder siempre como desde el realismo, ¿no? Esa era como la ley que yo me había puesto. Lo otro podía estar votado, pero ella en relación con otro, o sea, tenía que tener muy cuidada la línea de la realidad y la línea del otro. No perder de vista la herida. Hubo un ensayo en donde yo me acuerdo que lo sentimos todas, en donde se dijo, no hay que perder de vista, o sea, si esto se vota, es viejas histéricas. Sí. Y ninguna queríamos que la obra fuera de unas viejas histéricas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regresar a la herida. Y cuando se empiece a tomar demasiado en serio, solo recordar que la orquesta, o sea, que esta violencia y como le decíamos, su comité mental, no es un Pinter, ¿no? O sea, en donde hay pausas y hay que llenar las cosas de todo. O sea, es como, yo ahorita estoy hablando contigo, bueno, ahorita ya lo tengo más amaestrado mi comité, pero en ese momento yo me acuerdo que yo era 16, o sea, una monja, mi tía Chela, la abuelita, o sea, hay como una serie, una diputada, así. Tengo una serie de personalidades que como que salen, depende de las situaciones. En violencia están representadas todo el tiempo. Entonces, no perder de vista que eso era un juego lúdico para salir del dolor. ¿Qué tan fácil es hacerle ver a la gente que el amor ideal es eso? Es un amor que creemos que es ideal, pero la neta es que es más violento de lo que creemos. Pues no sé. Pues no sé. No sé si sea fácil, no sé. No sé qué decirte. Es que haces preguntas muy profundas y muy bonitas.
Pero es necesario también la fantasía. Porque siento que eso a mí me enternece mucho de violencia, que esta relación con el muñeco inflable, o sea, que se me hacía lo más estúpido y hermoso del mundo. Sí es. O sea, era como de una soledad, pero al mismo tiempo de... No sé, ahorita me estoy acordando de la canción de Natalia Lafourcade y cuando dice lo de no quiero un hombre ni a Gael García. O sea, todas fantaseamos. Ayer vi una película en la noche, que un churro, que se llama como Amor en Marruecos. Que es una actriz increíble que es Laura Dern, pero ya que ya tiene 60 años, que se enamora de un hombre de 35 y eso nunca es un tema, pero hay algo como en esta cosa de la idealización, o sea, es muy humano querer que llegue un príncipe azul a rescatarte. Sí. Y que resuelva todos tus problemas como leíste. No digo que sea bueno ni sano ni nada de eso, pero a mí me interesan los mecanismos humanos, los mecanismos de salvación. Y la fantasía, esta cosa de esta mujer con su muñeco inflable, jugando a que le pone el arroz. O sea, ¿cuántas veces no besamos la pared de nuestra casa? Así pensando que era Brad Pitt. Bueno, yo muchísimas. Yo tenía una columna con... Yo tenía una columna con la que bailaba No es cierto. en mi casa. Y abrazaba la columna y juraba que no sé. No digo que, o sea... Yo lo hacía en el espejo. Eso es... O sea, a mí mismo. O sea, no besándome a mí. Ay, ese es otro pero tema. pero amigo. pensando que mis labios eran de alguien Sí, más. sí. Sí. No, eso es que común. hay Esa una variante sí lo hacía. necesidad ahí de que el ideal te responda. Claro. Y me parece muy tierno, la verdad. Sí es. Si está mal o no, o bien, o no sé, creo que no me corresponde juzgarlo como creadora. Desde mi punto de vista, acuerdo. ¿no? De acuerdo. Qué bonito. Bueno, pues qué lindo trabajo. Era un gran goce, pero también una cosa muy reflexiva. Y creo que también justo no pasó el quedarte como con la idea de estás vieja loca, ¿no? Sino uno se ve reflejado y creo que de eso se trata, ¿no? También una vez un amigo actor me decía, el teatro es para hablar de la inmundicia humana. Y a veces uno también trae mucha cosa ahí que tiene que salir y está bueno verla reflejada. Sí, y si es con humor, pues qué Está maravilla. mejor. En psicoanálisis dicen que cuando alguien te dice algo como muy directo y el otro se ríe, es porque el mensaje entró. Entonces, eso está lindo. O sea, a veces la risa ayuda a llevarte esos mensajes. Sí, totalmente, totalmente. Y el arte es un mecanismo de sublimación. O sea, al final es un Totalmente. mecanismo de defensa, Sí, pero es es sublimación. sublimación, totalmente. Y siento que no hay que... Para mí es importante no perderlo de vista. Porque si no, yo me empiezo a volver moralina. Ok. Y eso no me gusta. No está chido. Sí. Oye, Santi, recientemente hiciste Mabel, que es esta tragicomedia escocesa Sí. donde dos actores intentan representar Macbeth, mientras esta famosa maldición... Perdón. Justo esa es mi pregunta. ¿Son supersticiosos? Yo sí. Y antes era más. Le he intentado bajar. Tú sí gracias a eres la terapia. Tú sí eres supersticioso, yo ya te vi. Pero sí soy supersticioso, la verdad. Sí. ¿Tú? A veces, cuando me conviene. No, creo que no. En el fondo no. No. Ok. ¿Y tú particularmente de esta maldición la crees? Sí la creo. Sí la creo. O sea, si estoy en un teatro, si alguien, o sea, se asoma a decir esa palabra o no, sí me voy y toco madera y sí hago un ritual a lo mejor interno de decir, no va a pasar nada, todo va a estar bien o de limpiarme de alguna manera. Ok. Oye, esta obra, pues es, por decirlo de alguna forma, es timing o muerte, ¿no? Hay mucha comedia física, cambios de ritmo, ¿no? Los efectos que deben de ocurrir en estos microsegundos. ¿Cómo te entrenaste para que la torpeza se viera real sin perder el control técnico? Híjole, no, bueno, pues me entrené a través de las tablas, yo creo, ¿no? Digo, en Casa Azul tuvimos como, yo creo que una muy buena preparación, muy integral, pero se complementó mucho con todo lo que aprendí con Clarisa Maleiros en La Máquina de Teatro, ¿no? Del control del cuerpo,
de expresión corporal, de manipulación de objetos y demás. Entonces creo que fue a través de ahí, ¿no? Y de hacer, y de hacer, y de hacer, y de hacer. Porque creo que pues el no parar de hacer teatro, pues te va ayudando siempre a llegar a nuevos puertos, ¿no? El escenario está lleno de plásticos, de arneses, chorros de sangre, los muñecos, y ustedes están ahí corriendo como si nada pasara. O bueno, pasara mucho, pues, pero Sí, con sí, sí. mucha seguridad, me refiero. Eh, Justo, ¿cuáles son estos protocolos de seguridad y de repetición para que ese caos se vea peligroso sin realmente serlo? Uno siempre, como en cualquier otra obra, es confiar en el otro, ¿no? O sea, uno es gracias al otro y tener el arrojo necesario, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando hicimos Mabel, que es el primer proyecto que levanto como productor al lado de Angélica Bauter, y cuando vimos la vorágine que tenía y hacia dónde iba, este, sabíamos que pues que tenemos que hacerlo con actores que tuvieran mucho arrojo, ¿no? Porque Mabel es una obra específicamente que es, te avientas del tobogán y no hay marcha atrás. O sea, te veo al final en el agua, caiga como caiga. Por Tobogán fue supuesto, generoso, yo diría paracaídas. paracaídas y bungee, lo que quieras, pero era muy fuerte, era de, ya empezó y esto no puede parar hasta que termine. Que es una bonita analogía del teatro, porque también sucede así. Claro. Por eso era bonito Mabel, porque era una analogía de todo lo que pasaba en el teatro, ¿no? O de lo que normalmente pasa. Pero esta obra lo representaba muy bien en todos los sentidos. Y claro que hubo muchos accidentes algunas veces, ¿no? Accidentes que tuvimos que incorporar, ¿no? En la obra que estaba lleno de accidentes controlados. Pero sí, pues fue de mucho ensayo, de confiar también en nuestro director Alonso, ¿no? Y de hacer equipo, porque el teatro es equipo, ¿no? Y aunque parecía que nada más somos dos actores, pero en dos actores hay mucho equipo también, ¿no? Y Claro. con la dirección también, y con la confianza, con el equipo de asistentes también, ¿no? Porque a nada que no pusieran bien un telón o algo, pues también podían pasar cosas, ¿no? Claro. Y al principio, pues vas y revisas que todo esté preseteado bien, pero ya después te confías un poquito y puede ser que no. Entonces, cada quien tenía que hacer las cosas de manera precisa, porque esa obra tiene que ser muy Mucha precisa, precisión. mucha precisión. Cuando alternas con Adriana Montes de Oca o con Angélica Bauter, pues algo cambia, son dos Sí. personas distintas. ¿Cómo te acomodas tú eso cuando hoy toca con una y mañana con la otra y cómo te acuerdas? Pues igual es una oda al teatro, ¿no? Hay que escuchar al compañero. Entonces te cambian al compañero y es como si nunca hubieras hecho la obra, ¿no? Esta obra está pasando ahora. Y incluso, ¿no? Aunque hagas tú una obra con un mismo compañero actor o actriz, esa persona igual ese día llega de una manera un poco distinta y te da algo diferente. Entonces hay que estarlo escuchando. Y lo mismo pasa si te cambian al compañero actor, ¿no? O actriz. Es estar abierto a ver hoy cómo vamos a jugar y cómo venimos, ¿no? Siempre hay un mínimo indispensable, sí. Y por supuesto que si hay algo que reconoces como del ritmo, ¿no? Del otro compañero o de propuestas distintos de personajes, porque en Mabel hacíamos a muchos personajes, ellas más, Muchos más. no tantos. Me encanta. Siento que Muchos Adriana más. Montes de Oca tiene otra opinión. Muchos más. Y sí, pues es saber escuchar y el timing, ¿no? Porque pues con cada actriz cambiaba, evidentemente. Y las dos tenían cosas maravillosas. Entonces, poder ser testigo de eso también es un gran regalo. Y es que yo siento que el teatro es un gran regalo en Sí, todos lo los es. sentidos. Oye, si tú pudieras instalar una superstición nueva en el teatro, una regla que todos acataran así sin discutir, ¿qué hábito, qué exceso o punto ciego del oficio te gustaría prohibir simbólicamente con esa superstición? Me gustaría prohibir. Sí. O sea, que tú te inventaras una superstición para que no pase. O sea, una acción que no deben de hacer para que no haya caos. No sé, que si llegas tarde vas a tener un accidente muy fuerte. Como actor, como espectador. Como actor. Como actor. Y como espectador también. Yo ya traigo una. Ay, pues fíjate. Yo prohibiría
Esta yo una vez se la vi a una actriz y me viene, o sea, entrar con zapatos al escenario, con zapatos de la calle al escenario. ¿Eso qué? O sea, ¿cómo? Que sea, no que está puedas prohibido, tocar el que- piso del escenario con los zapatos de la calle. Con los... Ok. Órale. Yo como espectador, si te suena el celular, te da un infarto fulminante en el instante. Te fuiste muy allá. Sí, Pero urge que pase eso. Un poquito. pero Pero- batalla perdida, yo Sí, creo. sí, batalla perdida. perdida. Batalla perdida. Ujú. Bueno, en una de esas, Dios me oye. O sea, nos pasó... Bueno, podrían poner como uno de esos aleros que dicen que hay en las mesas para negar la señal de los... no. Eso tendría que O sea, haber. como que hubiera un sensor Ajá. que, Sí, que entras señal y y que todo. ajá. Que bloquea la señal y Que entonces bloquea no la entran señal. llamadas ni internet. Nos pasó en Mabel, imagínate, hubieron Mabel ustedes, ¿no? Ujú. Oscuro total, porque es magia, pues parte de la magia, los oscuros. Y alguien con un teléfono, ¿sabes? Bien, o sea, viéndose así, yo creo que un mensaje, y entonces iluminaba todo. Todo. Y fueron 3 veces, o sea, fueron Oh. 3 veces. Al final sí hablé con la persona y bueno, creo que fue necesario, pero sí es así de, híjole, gente, regálense 2 horas de Sí, su ¿qué vida, te quita? Ujú. ¿no? ¿Qué te quita? En fin. Oigan, hace poco ambos participaron en Anatomía de un suicidio, que sí, está en mi top 3 de lo mejor que vi en el año. Y pues bueno, es una obra que el conflicto personal va más allá y hablamos de conflictos heredados. Nadie empieza desde cero, ¿no? Cada personaje entra a escena con una historia pues que prácticamente no escogió y que su cuerpo tiene que resolver en tiempo presente. Esta parte donde tienen que actuar de manera simultánea los 3 tiempos y donde no hay una jerarquía el uno sobre el otro, sino los 3 son igual de importantes. ¿Qué pasó cuando abrieron ese libreto por primera vez? O sea, cuando se dieron cuenta de la complejidad de cómo está escrito, el darse cuenta que no hay una línea dramática individual, sino que todo está en un engrane simultáneo donde todo va afectando a cada uno de los tiempos. ¿Qué fue lo que esa primera sensación de enfrentarse a ese texto? Yo lo que recuerdo es que no sabíamos ni cómo leerlo. O sea, que hubo... o sea, suena muy bobo, pero no, sí, o sea, sí. como de... No, hubo entiendo un perfecto. primer ponerse de acuerdo de cómo se lee esto. O sea, qué acuerdo hay que hacer del juego para que podamos leer la obra completa alguna vez, porque si no, pues cómo, era eso. Digo, el texto tiene como la puesta en página, es interesante porque sí hay como espacios, o sea, está escrito justo en las 3 líneas. Cada hoja tiene como una columna, que es la columna de Caro, la columna de Ivonne y la columna de Ana y la columna de Ivonne, pero están en la misma página. Entonces, desde principio de esta cosa, ponernos de acuerdo cómo leerlos, también reconocer inmediatamente que mi pie a nivel técnico viene de quién sabe qué otro lugar. ¿De qué otro universo? Ajá, y a partir de esa cosa, pues ir integrándolo eso de manera orgánica en la psique de los personajes, ¿no? O sea, que eso era o sea, cómo hacer que esta pausa que yo me estoy tomando para seguir hablando no suene a que estoy esperando mi pie de hasta allá, sino yo tengo que llenar con lo que ella está haciendo o ellos están haciendo lo que estoy esperando aquí que pase. Y a mí algo que me pasó, o sea, antes de ese proceso, cuando leí la obra por primera vez, o sea, literal, cuando me invitaron al proyecto, lee la obra y bueno, al principio es que no es amigable de leer, evidentemente. Me acuerdo que no le entendía. Yo decía, ¿qué estoy leyendo? Seguramente me brinqué, no lo leí bien, pero no sé, ya hacia al final me abrieron la llave y no podía parar de llorar. O sea, había algo implícito y yo dije, ¿qué es esto? La terminé y yo dije, es que la tengo que hacer. ¿De qué se trata? No lo tengo entiendo. claro, pero lo quiero hacer. Sí. Tuve que volver a leerla varias veces como para entenderle, pero está tan bien escrita que
habla tanto del karma y del linaje familiar, ¿no? Y es mucho más profunda de lo que creemos, de verdad. Sí. Tiene muchas capas, muchos niveles de lectura, pero se me hizo sumamente interesante. Y se me hace una obra sumamente contemporánea, ¿no? Y Totalmente. me encanta. Yo cuando abrí el libreto me pasó lo mismo. ¿Cómo ¿Cómo se lee? leo esto? Porque como quieres leer una línea Sí. o luego la otra. Sí, Y luego hay que tener varias lecturas distintas. Yo pienso Totalmente. como Rayuela, pero bueno, no sé si como Rayuela, pero eso como te invita, o sea, hay que leer separado también. sí, de acuerdo. Tu generación, el personaje de tu generación, Diana, es el más reciente, ¿no? Y es Ujú. el que está cargado, pues, de 2 generaciones anteriores. ¿Hubo algún momento en algún ensayo o en alguna función donde sentiste que estabas actuando algo que no venía realmente de tu personaje, sino de algo que ya estaba prescrito, como en el sentido de que Mm. ya estaba decidido mucho antes que ella? ¿Cómo? A ver. O sea, de reconocer es que esto no le está pasando a Ivonne, sino es algo en el tiempo presente, es algo que ya trae decidido por lo que está arrastrando de las otras 2 generaciones. Ujú. Sí y no, porque justo como, o sea, sin duda, por ejemplo, la decisión final que toma Ivonne sobre sí misma y sobre su relación con tener hijos, tiene que ver con esa carga de la que estás hablando. Creo que Ivonne, como es la línea presente, o sea, es el presente, eso nos tardamos un rato en entenderlo. Si hay un presente continuo de la obra, es el de Ivonne. Mm, Digamos que es el presente en donde se está resolviendo ese todo asunto, eso de ¿no? atrás. Ujú. Entonces, sin duda sí, es esta carga, pero al mismo tiempo la conciencia de que en ese presente se tiene que resolver, de que ya no hay otros tiempos con que, cómo hacerse cargo un poco. Entonces, bueno, sí, ese era un poco el trabajo, sentir en qué momento, porque es un personaje complicadísimo, creo que es el personaje como realista probablemente más complicado que me ha tocado hacer, porque además al principio Ivonne casi no habla, o sea, muy poco, o sea, Ujú. hay muchos momentos en donde ella está, donde están las escenas de los otros, en donde ella está en silencio. Y ahí para mí era importante decir qué está pasando en ella mientras esto está. ¿Por qué están estas 2 escenas juntas cuando ella está plantando una plantita? Y es una simpleza, pero algo está haciendo. Claro. Si no estaría la escena sola o no tendría caso. Pero por supuesto que algo se está queriendo resolver de eso que se está planteando en las 2 escenas. Lo que pasa con Ivonne es que no sabemos cómo va a terminar el asunto, ¿no? Claro. Oye, Santi, tú interpretaste a varios hombres frente a mujeres pues que cargan con un legado. Sí. ¿Qué aprendiste de la violencia masculina, digamos, quieta después de hacer estos roles? Pues era brutal, ¿no? O sea, era sumamente revelador. O sea, esta obra fue muy fuerte. O sea, de verdad, hacerla energéticamente, lo que nos dejaba al terminar las funciones, es que hasta me pongo chinito. Había una cosa de energía muy cabrona, que no sé si me ha pasado en otra obra, ¿eh? O sea, lo que contábamos era tan fuerte y el discurso es tan fuerte, ¿no? Y esta cuestión de la violencia del hombre hacia la mujer y que está representada en diferentes, ¿no? Rasgos y sutilezas o no, a lo largo de las generaciones. No sé si hacíamos como un homenaje a muchas cosas que a lo largo del tiempo han estado presentes en nuestras vidas y en generaciones que venimos arrastrando, que eso hacía que se sintiera, uy, ¿no? O sea, algo sumamente especial. Y nada, fue de mucho aprendizaje esta obra. Y si este tema que hablas de la violencia, yo decía, no es el tema principal como tal, ¿no? Porque tiene muchas aristas, pero sí decía, ojalá que alguien sí se esté dando cuenta de esto también de manera puntual, ¿no? Porque no todo el mundo lo veía. Sí, no, creo que no es tan obvio. No es tan obvio. Porque yo siento que, digo, me estoy metiendo ya en los personajes masculinos y Sí, está Santi bien. sabrá más. Pero tengo el recuerdo en los ensayos
o sea, a mí me resultó muy interesante cómo Cristian como director llevó a los personajes masculinos, porque nunca hubo, o no recuerdo ningún énfasis en esa premisa, ¿no? O sea, como que había un aterrizaje en ningún personaje quiere lo peor para el otro ni para sí mismo. O sea, Ajá. es resultado de algo que ni se está. O sea, a mí me daban mucha ternura los personajes masculinos. No sé si ternura es la palabra, pero no, como que no estaban sabiendo qué hacer. Y es también Sí. lo que o sea, somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y siento que eso era muy, muy claro, o sea, por ejemplo, en los personajes cuando estaban en relación con el de la abuela, Ujú. como que no había, yo no recuerdo haber visto a ninguno de los personajes ejerciendo una violencia, Tan marcada. sí, ¿no? O descarada, ¿no? Ujú. O como un asunto abusivo, Ujú. sino de verdad, me acuerdo del abuelo, o era como yo lo Sí, tenía sí, claro. construido, ¿no? También, intentar relacionarse con el misterio que es esa mujer Sí. que resulta ser su esposa y que él no sabe lo que le pasa. Ni ella sabe, ni ella puede nombrar para sí misma lo que le pasa. Y me acuerdo mucho la escena del doctor de Santi, justo con la abuela. Y me gustaba mucho escucharla porque yo no percibía desde donde yo le estaba atravesando como un asunto de crueldad médica, ¿no? Porque se puede leer de manera muy sencilla y muy fácil decir, ay, electroshocks, crueldad médica, el doctor es un hijo de puta. Y desde mi recuerdo de cómo lo abordaron, nunca se abordó así. Al contrario, era lo que había Era en lo que ese había, tiempo. claro. Y el dilema está en eso. Y ahora nos resulta violento y Claro. ahora, y gracias a la distancia que genera el teatro, podemos mirarlo, pero no como un ejercicio de crueldad, sino de ignorancia. De acuerdo. Ahorita que mencionabas lo del abuelo, a mí lo que me pasaba era como entre una sensación de compasión y de frustración, porque decía, pobre, no está no es su culpa, o sea, no es culpa de ninguno de los dos, ¿no? Ujú. Y él, pues sí, estaba sumamente frustrado y al ver esa frustración podía parecer violento, ¿no? O ser Ujú. violento, pero también me daba esta sensación de compasión por él, de decir, ¿qué haces No cuando se tienes está eso dando enfrente? cuenta. Ajá, cuando Ujú. tienes eso enfrente y no sabes qué hacer, no lo ves y no estás sabiendo cómo resolverlo, ¿no? Ujú. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho la escena que Santiago y yo teníamos de los doctores, ¿no? Era como Mm. de mis escenas era la tercera, en donde hay como un rechazo muy grande al personaje de Ivonne de él, porque ella es torpe. O sea, ella llega a querer que le inviten Ujú. a la fiesta y resulta muy torpe con él y él resulta agresivo. O sea, bueno, para ella es como de, se pone súper loco y luego te metías y luego salía con un pastel y una cerveza. O sea, las personas, personajes, somos eso también, o sea, todos nuestros errores. Y había un momento que yo recuerdo como de los momentos más verdaderos que he experimentado con un compañero actor, que era cuando los dos hablaban sobre la niña que se les murió, o sea, en donde en Mm. realidad están súper frágiles y están reaccionando desde la herida, ¿no? Y eso, pues nada. Quiero. Sí, no, perdón, que quiero sumar lo interesante que fue lo amoroso que es Cristian Magaloni en sus procesos. Yo no había tenido la oportunidad de trabajar con él, sí lo conocía muy bien desde hace mucho tiempo, pero tiene tan claro tantas cosas, otras no tanto, y las vamos descubriendo, pero muchas cosas sí. Es que con ese texto no hay manera de tenerlo todo No, claro. exacto. ¿No? Pero te ayuda a tejer todo de manera muy artesanal, ¿sabes? Y como muy puntual. Y es una delicia, pues, estar como actor pudiendo confiar con los ojos cerrados en tu director, ¿sabes? Decir, o sea, porque a veces no siempre es así, ¿no? A veces Claro. tienes que sacar un poco el colmillo. Ujú. Y aquí fue un proceso amoroso de compañeros y también con dirección y también con producción. Y creo que fue un gran combo para llegar a muy buen puerto, Muy ¿no? buen puerto. Ujú. ¿Cuál sienten que fue alguna decisión de Cristian en la dirección que fue ese cambio donde ya no hubo retorno y que le marcó el rumbo del montaje? Yo o sea, tengo una del montaje y una mía que nunca se me va a olvidar. O sea, creo que hubo un momento en donde Cristian dijo, esta es una obra coral.
y hay que dirigirla de esa manera. Siento que en cuanto nombró eso, siento que todos entramos en un lugar de trabajo a favor del coro. O sea, de que esta obra se cuenta con las voces de todos. Y siento que ese fue un acierto, pero de esos de puntería muy aguda de Cristian. Porque todos nos movíamos como notas musicales, ¿sabes? Totalmente. Y de pronto, pues las mujeres, ¿no? O sea, ellas tenían, tenían cierta presencia y los demás teníamos que ir como satélites y midiendo un poquito los tonos. Y esa imagen que nos dio, o esa referencia que nos dio, hizo clic y nos ayudó muchísimo a todos. Sí. También en un asunto de actitud frente al trabajo, mucho. Sí, ¿no? sí, coincido. Mucho, y eso es valiosísimo, yo creo, esa nota de Cristian. Y a nivel personal, yo tengo una de Cristian que sí. O sea, a mí esa nota me hizo así la cabeza. En relación como a mi personaje, ¿no? Como que lo estábamos buscando y era complicado porque los personajes que luego no hablan mucho son muy difíciles de hacer porque uno va entendiendo lo que es la persona por cómo habla y cómo se expresa, por el lenguaje que utiliza, porque ahí manifiesta sus ideas. Pero cuando tienes un personaje que no habla durante tanto, era como... No, para mí era una cosa muy fuerte. Sí. Porque además sientes, y como están las 3 escenas, como que de repente sientes como, ay, ¿por qué yo no tengo texto? Sí, ¿por qué no tengo mi monólogo? Y tenerse paciencia en relación al proceso del propio personaje. Pero me acuerdo una vez que estábamos haciendo, o sea, como que estábamos ahí descifrando, por ejemplo, lo de que Ivonne hace mucho ejercicio, fue una cosa que salió en los ensayos, no está en el, o sea, como de qué está haciendo ella, ¿no? Y con la relación que tenía con su pareja, bueno, no sé, como que un día Cristian me dijo, es que yo creo que ella está huyendo de esto porque tiene miedo de hacerle daño, o sea, tiene miedo de ella ser un peligro para la otra, no de que le hagan daño. Eso fue todo lo que me dijo. Y yo de repente dije, claro, es que ahorita está saliendo mi lugar del mundo. O sea, yo me relaciono con el mundo a partir de, yo no quiero que me hagan daño, entonces me voy. O sea, eso es mío de Diana. Como que nunca había tenido tan claro qué cosa tenía que hacer del lado de mí para que el personaje caminara. Yo no me relaciono con el mundo a partir de ese pensamiento de yo no quiero que tú estés conmigo porque yo te puedo hacer daño. Yo no me voy a juntar contigo porque yo pienso que tú me vas a hacer daño. O sea, es como... Claro. Y entender eso fue... o sea, yo siento que a mí esa nota sí dije, ok, ya entendí. Ya entendí qué es lo que yo tengo que hacer para... Más allá de si me salga o no me salga... Hay un proceso que tengo que voltear para empezar a sentir el mundo distinto, radicalmente distinto a como lo siento yo. Wow, qué lindo aprendizaje. Está buenísimo. Oigan, pues recibieron 11 nominaciones a los premios ACPT y se llevan mejor elenco, mejor obra del año y mejor dirección. Totalmente merecidos, chicos. Muchas felicidades por eso y por sus propias nominaciones como actores. Ojalá regresen. Sé que está complicado. Pero hay posibilidades. Hay posibilidades, hay chance. Pues ojalá y suceda. Sí. Muchas felicidades. Muchas gracias, Humberto. Oigan, después de hablar de esta obra que pues habla de mucho del dolor y sobre la herencia, ¿ustedes sienten que cambió algo en su manera de mirar su propia historia familiar, de lo que viene antes y de lo que uno carga a veces sin haberlo elegido? Completamente. O sea, esta obra vino... Voy a volver a hablar de la terapia, qué hueva. No, está muy bien, hay que promoverlo. Muy bien, vino a ponerme, o sea, a ilustrarme, ¿no? Y entender parte del proceso terapéutico que he vivido, ¿no? De tener que cortar de pronto con linajes y con un sistema de creencias y con karmas, que cuando nacemos... No nacemos nada más así solitos, ¿no? Tenemos un bagaje y tenemos una mochila y venimos cargando muchas cosas que no necesariamente controlas y que va mucho más allá. Y esta obra, o sea, como que me lo retrató muy cañón. Y además, hacerla me hizo entender también muchas otras cosas. Cosas que ni siquiera te puedo puntualizar, que de pronto me siguen cayendo veintes. O sea, a esos niveles para mí ha llegado
anatomía, ¿no? Y cuando tenía que hacer 8 personajes distintos, ¿no? Como que hasta entré en crisis de identidad, porque intenso, ¿no? De tantos personajes y cómo darles vida y voz, pero de manera muy sutil, ¿no? Y hacerles una historia y demás. Y después entendí que todos los personajes al final, y se lo comenté a Cristian y me apoyó, eran uno. Era este personaje que viene a actuarles a esta familia, ¿no? Diferentes momentos para que crezcan y aprendan. Entonces, a partir de que lo entendí por ahí, me simplificó mucho y entonces dije, es un mismo ser que les está actuando, ¿no? Y que nos pasa de pronto, yo lo creo firmemente, que de pronto cuando te enfrentas a diferentes situaciones y se te repite esa situación porque no has aprendido la lección, ¿no? Siempre tienes a alguien que te interpreta un mismo papel hasta que no pasas esa lección aprendida. Y entonces ya que la pases te liberas del karma y ya está. Y después vendrá alguien más que te interprete tu personaje porque lo necesitas para crecer. Entonces, no sé si me estoy dando a entender Sí, no, totalmente. de cómo Está bueno. así lo vi. Y es tan profunda y está también escrita que yo no sé Alice Birch, que, o sea, de qué manera escribe, o sea, debe de... ¿Qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? O quién la coacheó, o sabe mucho de psicología, eso sí lo sé. Claramente. Es impresionante. Muy bien. ¿Tú? Ay, dime la pregunta otra vez. Si cambió algo en tu forma de ver la manera personal esta parte del dolor heredado. Bueno, sí, completamente. O sea, sí, muchísimo. Además, yo estaba... mi mamá murió hace 2 años, van a ser 2 años ahora, ¿no? Entonces, nada, como que estaba yo el año anterior con un trabajo pues muy fuerte frente a la pérdida, o sea, el duelo por la pérdida de mi mamá. Y mi mamá era actriz también, ella tenía una compañía de teatro en Morelos. Entonces, en fin, por lo que lo traigo a cuento es porque sí sentía que estaba yo como en el trabajo ficcional y en el personal, más o menos en el mismo lugar. En relación como a lo personal, no estaba en un lugar tan doloroso. O sea, estaba doloroso frente a la pérdida, pero no frente al linaje. Ok. Entonces me encontré un libro que se llama Este dolor no es mío. Ay, yo no me acuerdo de quién, Mark. No me acuerdo. No, bueno, que habla sobre eso, ¿no? Y propone muchos ejercicios. Y yo me acuerdo que tenía mi cuaderno y escribía los míos y los de Ivonne. O sea, estaba haciendo el ejercicio conmigo y con ella al mismo tiempo. Y entonces sí me obligó a mirar mi propio linaje. O sea, cosas que yo tenía olvidadas, o sea, desde mi bisabuela, que no es que yo la conociera, pero como que empecé a entender una cadena en el caso personal evolutivo en relación al empoderamiento femenino, en el caso de mi familia, ¿no? Y siento que eso encontré también en espejo con Ana, con Caro y con Ivonne. Hay algo que, claro que resulta muy doloroso, pero que está evolucionando en cada generación de ellas, porque si no, para mí era muy difícil a dónde aventar la flecha de la voluntad. O sea, si no es como, bueno, ya se va a matar igual que las otras dos, ¿no? O sea, pero Ivonne no lo hace. Entonces había algo que yo decía, aquí hay algo que sí se está moviendo del lugar y resulta muy doloroso y no la vamos a ver en su lugar más feliz, pero sí la vamos a ver desprenderse. Y eso me parecía pues muy increíble. En muchos lugares me espejeaba ahí con esos personajes y sí me hizo ir para atrás al propio linaje fuertísimo. Yo me acuerdo que en mi escuela decían de manera muy mística esta cosa de los personajes, tú no escoges a los personajes te escogen o las obras te escogen. Y lo creo profundamente. O sea, con Anatomía para mí creo que fue para todos los que hicimos Anatomía una experiencia de esas únicas o que quién sabe cuándo se vuelvan a repetir. Se vuelvan a repetir es un pleonasmo, ¿verdad? Se repitan. Pero creo que fue una experiencia muy fundadora para todos, mucho. Y personalmente sí es
Sí, es un momento en mi vida muy, muy particular en el que me llegó esa obra que yo dije, todo mi trabajo personal tiene sentido ahorita con este texto. Y Qué eso pues lindo. no es más que como dice Santiago, es un Es un regalo. gran regalo. Porque regresamos a esta idea de la sublima. O sea, todo esto que yo hago para mí, para la vida, en realidad lo hago para después poder vaciarlo en un recipiente mayúsculo, que es el teatro. Totalmente. Esto que decías de la parte mística de los personajes, de que te escogen, mi mamá siempre me ha dicho eso, pero de los libros. Mm, Y creo que de pronto sí tiene su pedazo de verdad. totalmente, totalmente. Uno entra en relación con un libro. Sí. Es una relación muy íntima, además, siento, ¿no? Además, sí, porque es un momento muy personal, ¿no? Ujú. La lectura es muy personal. Ujú. Muy bien. Oigan, pues apenas la semana pasada terminaron la temporada de Zanahorias, que pues es un tono muy distinto, ¿no? Es una farsa sumamente feroz, donde está el deseo de pertenecer y se vuelve un poco como una caricatura y crítica a la vez, ¿no? Que es esta comedia escrita por Antonio Zancada y dirigido por Noemí Espinosa. Y es un mundo donde la depravación da prestigio y la apariencia manda, ¿no? Hay como una gran mezcla de sátira, de cabaret, de comedia física que va exhibiendo la doble moral y el hambre de estatus. Completamente. Y creo que en esta parte donde la farsa está empujando hacia la comedia física, ¿cuál fue como esta, digamos, regla de piso que como elenco decidieron para que el exceso no se volviera muy ruidoso y el público pudiera entender la idea detrás de ese delirio? No sé si hubo una regla como tal, pero más bien lo fuimos encontrando, ¿no lo crees? Okay. Fue un proceso diferente, un proceso que creo que nos retó a todos de diferentes lugares. No, bueno, o hablo por mí. A mí como que me retó mucho y fue a través de las funciones que fuimos encontrando el tono como tal, Ya. ¿sabes? No, y donde... Y fuimos entendiendo muchas cosas también, ¿no? Es chistoso como cada proyecto tiene como que su propio proceso y su propio tempo. Y Zanahorias fue muy específico, ¿no? No sé cómo lo viviste tú, pero fue un regalo muy bonito donde aprendimos muchísimas cosas, pero fue distinto a lo que normalmente es un proceso, ¿no? Yo creo, o sea, digo, totalmente lo que está diciendo Santiago y también como que yo me acuerdo que hay una cosa en la farsa o en esos tonos que es, uno piensa, no es que uno piense eso, pero de repente uno se salta pasos internos por llegar a la forma. Entonces, para mí era importante, o sea, cuando yo sentía que se me iba, o sea, como naturalmente, o sea, a veces se te va más o menos, como regresar a la situación, o sea, al lugar más básico de Ya. qué está queriendo hacer, o sea, no olvidarme qué está queriendo hacer el personaje, qué está queriendo hacer el personaje, más de cómo, pero hay un juego ahí porque la imagen está muy explotada, ¿no? Entonces de repente, y como el texto da mucha vuelta, de repente también para mí sí era difícil como decir, a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? O sea, como regresar a la pregunta, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos? No para racionalizar un proceso que no puede ser racional, sobre todo esa obra, pero para tenerlo claro. Eso era, y eso siento que te ancla, no importa el tono que estés haciendo, un actor está anclado a la verdad. Tendría que, o sea, como por lo menos no dejar de buscarla. Exacto. O sea, no dejar de regresar a ese lugar. No sé, a mí me servía mucho pensar como, no te olvides que todo esto es para chingarte ese cabrón. El monólogo del final para mí, de repente hay, como actriz hay como frases o momentos de la obra donde ahí yo sé que conecto porque conecto. Okay. Y entonces, como lo de la máscara del tortaviejos, o sea, no sé, es como, es el momento en donde yo termino de hacer sentido con el personaje y ese momento en donde se devela quién es verdaderamente el personaje que yo interpretaba,
pues devela todo el juego. Entonces como mi cabeza de repente iba ahí, no para adelantarme, sino para decirme, no te olvides de este señor, no te olvides. Eso era. Pero esto también, como dice Santiago, lo fuimos mucho encontrando. Pues es que solo se encuentra a partir de pasarla. Y de jugar, porque, o sea, ¿no? De entregarnos al juego. De entregarse y de repente divertirnos. Porque aparecían cosas que no están en el texto. O sea, es todo esto que pasó con Angie y con Gerald, de cómo evolucionó esa relación en donde ya parecía que se habían enamorado esas dos. O sea, eso no está en el texto ni estaba en las primeras funciones. De repente hubo un gesto que ellas encontraron que decidieron subirle el volumen, a ver hasta dónde aguantaba. Y empezó a funcionar, ¿no? No sé, como ese tipo de cosas fueron Pero que pasando. todas esas cosas sucedieron a partir del juego, a partir de jugar y divertirnos y pasarla bien, que al final creo que como actor eso fue Zanahorias, ¿no? Una obra muy disfrutable. Digo, todas las obras son disfrutables. No, pero el mejor camerino que he tenido en mi vida, Zanahorias, sí, de verdad. No, sí, y es muy divertido. difícil tener un buen camerino, ¿eh? Sí, me puedo imaginar. Sí lo es. Pues la pasamos muy, muy bien, ¿no? Eso como espectador se notaba, ¿eh? Que ustedes ¿verdad? se la pasaban bien. La verdad que sí. Y creo que, bueno, así tiene que ser en realidad, hagas lo que hagas, ¿no? Hagas una tragedia o hagas comedia o hagas farsa. Si no hay placer y no hay gozo, pues no lo hagas. No sé. Totalmente. Oigan, y la obra pues plantea una pregunta quizás incómoda, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a hacer para pertenecer? ¿Alguna vez se han descubierto haciendo algo, ya sea en el teatro o en la vida, solo para ser aceptado o incluido o validado, que hoy ya no estarían dispuestos a hacer? Sí, ya sí, la verdad. No, yo también. No sé si te voy a decir Está qué, bien. pero no, un montón de veces. La juventud, la adolescencia, todo eso, por ejemplo, Sí, tiene mucho es fumar, o sea, desde fumar. Sí. Sí, o sea, para ser aceptado en el club de los que crees que son cool, populares, ¿no? Sí, o comparte algo que tenga la marca para pertenecer. O sea, la verdad es que el universo en el que vivimos o el mundo en el que vivimos hoy actualmente está hecho para engañarte en ese sentido, ¿no? Para que pertenezcas. Y yo siempre decía, ¿pero pertenecer a qué? O sea, porque tengo que, pertenecer, ¿no? O sea, es como muy raro. Y hoy en día, con las redes sociales, alguna vez lo hablaba, está cañón, ¿no? Todo lo que haces para, según esto, formar parte de algo, ¿no? Y dar una imagen de algo que a lo mejor no eres. Y luego rentan una cabina de avión nada más para tomarte la foto para que la gente crea que estás viajando en primera clase y te la rentan por 1 hora para que te tomes diferente. Dices, ¿la gente a dónde llega? O tomarte una selfie en la punta de una montaña y luego te caes y se murió por la selfie para que quería pertenecer a qué. Es que está muy cañón, ¿no? Sí. O sea, por eso creo que esta obra es muy actual, ¿no? Por las redes sociales, que sí pareciera que te presionan para que formes parte de algo, ¿no? Y no sé, cada quien. Pues sí, cada quien. Oigan, ¿qué les ha cobrado este oficio que aún sabiendo el costo volverían a pagar? ¿Qué? Uy, espérate. Pues a mí que me ha cobrado una estabilidad emocional, financiera y de vida. No, de verdad, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar y si a lo mejor hubiera sido, no sé, un empresario o un agente de viajes o de bienes raíces o trabajar en una empresa donde me cubrieran las faltas, ¿no? Y donde yo recibiera un pago mensual, una quincena y mis vacaciones, pues a lo mejor pues sería diferente, ¿no? No lo cambio por nada del mundo. O sea, no cambio por nada del mundo mi libertad. Soy muy feliz. Lo volvería a vivir. Me ha costado mucho trabajo, sí. Ha habido momentos en que me he quejado y he querido tirar la toalla, sí, pero afortunadamente no lo he hecho y ya pienso, si después de 41 años no lo he hecho, ya no lo voy a hacer, espero. pero es complicado, la verdad. Sí. Y me ha quitado pues muchas cosas. Ir a bodas de familiares, gente querida, que por el teatro, ¿sabes? Yo así no puedo, tengo función. Entonces me perdí muchas bodas de gente querida, ¿no? Y compromisos familiares y amistades también,
¿no? Porque si te cierras de pronto, porque tienes una vida distinta, porque los fines de semana tú los tienes ocupados mientras tus amigos pues van a salen de fiesta, ¿no? Son tiempos distintos. Sí. Te alejas de mucha gente y de familia también. Es que la vida del actor hasta parece una tontería, pero el horario de comida, dependiendo a qué hora das función, ¿no? Sí. Es una bobada, pero bueno, Completamente. pareciera una bobada, pero no la o sea, es. los domingos es horrible porque estás muy pegada a tu digestión. O sea, sí creo que es Sí. muy difícil ¿Sí? dar función por eso. Sí. Sí. Y si Uno vas está a dar así, función a ay, las ya. 6, pues mejor como a la 1. Sí. ¿Sí me Sí. entiendes? Porque no Pero a sé. la 1 no tienes hambre porque te Exacto, levantaste a las tarde, 11. Entonces, porque te duermes a las 12, porque diste función. Y porque- luego ya no comiste y nada más comiste almendras y nueces. Porque pasa. Entonces sí pasa. sí. Pues yo también, o sea, probablemente esto mismo que dice Santiago, de hay una cosa con la vida familiar que, pues, que sí te pierde. O sea, hay cosas que te empiezas a perder de la vida. Pero es que esta cosa como decirlo, yo pensé, la verdad es que yo hay cosas que sí no volvería a hacer. O sea, ya sabiendo, o sea, por ejemplo, siento que hay veces que uno hace ciertas cosas y el costo de la autoestima es fuerte. Y yo ya aprendí que eso no. Y digo, uno pasa por ahí, lo hace, o una idea del sufrimiento con la cual no estoy de acuerdo para nada ya. En donde digo, bueno, pues yo no me arrepiento de nada de lo que ha pasado en mi vida para ser la que soy, porque es, o sea, como, no sé si suena muy arrogante eso, Pero uno tiene que estar contento con lo que es. pero es cada como día. yo soy producto de todo eso y no porque diga no he cometido errores, he cometido muchísimos errores, pero bueno, pues hoy soy esta que soy y me siento congruente conmigo, que siento que no ha de ser poca cosa. Pero si pudiera regresar como a mi Diana más joven, sí podría haberle dicho, relájate un poco. No necesitas esforzarte tanto de esa manera sobre ti misma, ¿no? O sea, porque hay unas cosas como lo que pasa cuando estás queriendo ser actriz. Hay mucha cosa de la autoestima que se pone muy fuerte. Muy. Y una a veces es cruel con una. Y eso sí me lo hubiera ahorrado, la verdad. Digo, te estoy anticontestando la pregunta. No, pero está lindo. Pero, o sea, sí. Las bodas, como que nada de eso me pesó realmente, ¿no? O sea, tuve una familia he tenido una familia muy, muy comprensiva. Hasta saben así de ya ni le hables, va a estrenar. O sea, ni le hables. Entonces eso pues sí, a veces sí extraño y sí lo lamento o costos personales, ¿no? Pero es sobre mí misma, más como el costo más grande de repente sí fue a veces pasar por encima de mí misma y sin darme cuenta, por supuesto, pero ahora que me doy cuenta sí digo, la verdad no vale la pena. Pero al mismo tiempo pues es lo que aprendí de todo ese viaje, ¿no? Claro. Y que también es necesario, o sea, también es parte del viaje. Exacto, porque haces lo que amas sí. y está chido. Muy bien, chicos. Oigan, pues nos estamos perfilando al final de este programa. Y aquí enfrente tenemos una caja con más de 350 programas de mano. Wow. Y la idea es que tomen un bonche y agarren y escojan y digan, este sí lo vi, esta no la vi, esta la vi y me gustó, esta la vi y no me gustó. Esta, qué suerte que no la vi. Lo que esta yo la hice y no me gustó. También se vale. Si pasa, vale. Adelante, chicos. A ver, un bonche. Pues para que tengas varias de agarrar y qué tal que te salen muchas que no viste y mejor que tengas de dónde escoger. Está muy... Sí, está muy revueltito, entonces... Igual y si tampoco encuentran nada ahí, se vale volver a agarrar. Ay, a ver. Esta me hubiera gustado verla y no la vi. A esta me invitaron y no pude. Me invitaron a hacer también. Es que lo que decíamos hace rato es que hay veces que uno está así... Uy, esta me fascinó. Uy, sí, top.
¿Cuál? Perfecto. ¿Quieres hablar de esa? Algodón de azúcar, de mis favoritas. O sea, me sorprendió. No sabía nada de la obra cuando fui a verla. O sea, me parece que las actuaciones están sublimes. Sí, todos. Mi nivel de amor por Romina Cochillo, digo por todos, la verdad, pero, o sea, es una admiración que siento por estos actores, todos. Alejandro Morales estaba Ay, no, qué espectacular. cosa. Qué Romina talento. Cochillo es un monstruo, Carolina estaba increíble, Miguel, no, estaban todos fantásticos. Sí, todos están increíbles. Y me encantó todo el texto, el espacio, la dirección de Gabriela, o sea, me pareció una de las, digo, a mí ya todo el A mundo todo que la vio, mundo, Sí, pues sí es de las joyas más sí, para mí también. joyas del teatro mexicano. Sí, de yo acuerdo. creo. De Increíble. acuerdo. ¿Tú, Santi? Yo, pues mira, hay varias, es que hay muchas, qué bonito. Por aquí estaba Bambis Dientes de Leche, de Antón Araiza, que me parece una clase magistral de actuación de Antón. Me parece maravilloso lo que hace. Siempre lo he admirado muchísimo. Tuve la oportunidad de que me dirigiera en mi primer obra profesional, que es una obra que él escribió, que es Café Descafeinado, que hoy en día él presenta también, me parece increíble. Ujú. Pero lo que hace en escena Antón con Bambis me parece magistral y luego la repone, así que pues si Sí. tienen chance de irla a ver, El vayan. próximo año va a estar. Pues mira, después está Incendios, pero creo que esta versión, bueno, vi la primera versión que se montó en México Ujú. La buena. y me pareció es que esta no la di. Me pareció maravillosa, me gustó muchísimo, pero anclando Incendios, después vi Bosques, donde estaba Antón. Ujú. Y era espectacular. Era una obra en donde a mí me abrían la llave y yo no paraba de llorar. Y hablaba precisamente de las generaciones, muy parecido a Anatomía, ¿no? No Sí. sé qué tengo por ahí que me conmueve mucho, ¿no? El saber que somos más que lo que aparentemente somos. ¿Y qué más? Yo aquí mira, esta me moría por verla, Business Suite. Me tenía mucha... Va a reponer. ¿Te gustó? Me dijeron que había una actuación en particular que estaba así de... Sí, o sea, a ver. Tengo ganas de verla. Tengo mis comentarios sobre un actor muy buenos y otros no tanto, o sea, y de otro actor no tanto. Pero muy bien. Y van a reponer pronto. Esta tengo muchas ganas de pronto. ver Business Suite. Eh, A varios de estos programas me invitaron y no pude actuar en algunos. Las tres hermanas de Diego, esta es la de Diego del Río. Sí, es la de la Diego. vi. Me acuerdo mucho de las sillas. Había unas Sí. sillas en el fondo, ¿verdad? Sí. Y a mí como que en general me gusta mucho ir a ver las obras de directores pues, que quiero también que son chidos. y que son chidos para Ujú. ver su evolución. Porque cuando uno, o sea, por ejemplo, Diego, que dirige mucho, sí es interesante mirar como la apuesta que tiene Claro. en cada proceso. Y eso, Sí, de acuerdo. yo como que te vuelves pues gente de teatro y empiezas a Ujú. mirar el teatro distinto, ¿no? O sea, Sí. ya muy difícil puedo decir algo como, ay, me gustó mucho o no me gustó nada. O sea, como que siempre me acuerdo de ese ejercicio que les decía de que iba con mis amigas y tú qué hubieras hecho, ¿no? Ujú. O sea, como a partir de ahí, ¿qué hubieras potenciado? Sí, eso es chido. Entonces me acuerdo mucho de Romeo y Julieta, que esta es la de García Lozano, Sí. con Adrián Ladrón, que amo a Adrián Ladrón, y Cassandra Changuerotti, me encanta ella. Pero tenía una escena que sí la recuerdo como, sé que lo más difícil en el teatro es morirse, actuar la muerte. Sí. O sea, siempre es como que ves a alguien respirando. O Sí, sea, sí, como sí, que de se acuerdo. vuelve. Y no me acuerdo bien qué pasaba, pero me acuerdo que me sorprendió mucho cómo era Leo Ortiz Gris, que era Mercucho, yo creo. Ujú. Sí era, o yo Sí, estoy según yo, inventando. sí. Sí era Mercucho. La representación, no me acuerdo bien qué pasaba, pero sí me acuerdo que dije, qué bien hicieron lo de la muerte. Sí, no es fácil. Y no ¿verdad? me parece nada es fácil. un terreno difícil. Yo aquí veo El Hombre de la Mancha, que tuve la oportunidad de ser testigo de María Penella subiendo de Aldonza. Uf. Y lo hizo espectacular. Sí. Y tengo un gran recuerdo de ella, Ay, a quien que amo María- muchísimo. Te clamamos, es lo O sea, máximo. lo máximo. ¿Esa es la de Benny
también. Es la de Benny. Sí. Sí. A mí me llevaron de regalo a los camerinos para que Benny, porque yo soy muy fan de Benny. Ay, qué chido. Pero fan loca. Muy. O sea, fan me pones pongo nervioso. como si tuviera yo Tengo 12 otra años. amiga que Ay, le pasa ya. lo mismo que a ti con puedo. Benny, te lo Y juro. entonces me dijeron, ay, vamos a pasar a los camerinos para que lo conozcas. Y yo, y me firmó. Así, no, yo me sentía la más soñada del Ay, mundo. qué chido. Luego aquí Oigan. tengo, perdón, Sí, rapidito, no, dale, más. dale. Emilia y su globo rojo, Ay, que qué me parece belleza. una obra Muy hermosa. bonita. Qué belleza. Que pude llevar a mis sobrinos y me encantó poder regalar Sí, algo de está teatro de increíble, calidad para sí. niños. Y aquí en El Padre no la vi, me quedé con ganas de verla, pero estaba Fernanda Castillo. Estaba ¿no? Fernanda Sí, Castillo y también. después. Es que no viene aquí. No, Y después porque Nailea. después lo hizo Nailea. Y este es con Nailea. Ah, bueno, decía las Fernanda dos. Fer Castillo Ujú. que qué grata sorpresa encontrarla en Anatomía, qué maravillosa actriz, qué talento, qué profesionalidad Qué compañera. y qué compañera y nada, que creo que debió de haber estado nominada también ella. Yo también lo creo y sí me cuestioné esas cosas. Sí, Los premios son muy extraños. muy relativos. De acuerdo. Chicos, pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Aprecio el que se hayan tomado el tiempo de No, haber venido y es de un platicar. Pero sobre todo disfruto mucho verlos en el escenario. Muchas gracias. Respeto muchísimo el trabajo que hacen. Entonces, gracias. Gracias a ti. por Gracias tener- Sí. y espero verlos muy pronto en el escenario y fuera del escenario. Eso. Claro que sí. Y muchas gracias a ustedes por quedarse a la cuarta llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.